Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Pasamos revista a los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Sí señor, el presidente Luis Abinader estuvo en Naciones Unidas, pronunció su discurso centrado, gran parte del discurso, la mitad del discurso prácticamente, en el tema haitiano y otra vez llamando a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad sobre la crisis haitiana. El tema de SENASA ha dado un giro. Santiago Jacín ha salido a la palestra a defender su honorabilidad, mientras este tema está ya en manos de la justicia con un expediente enviado por el gobierno. El tema de Aerodón y la multa y este resultado después del apagón del domingo pasado mueve algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Un tiroteo en Dallas a unas instalaciones del ICE, que es la Fuerza de Inmigración y Aduanas, encargada de la persecución de los indocumentados, 2 muertos, un herido y el disparante, el disparador, el tiroteador, muerto, según las autoridades inicialmente, de un disparo. Él mismo se suicidó. Mi columna de esta semana hablo sobre el derrocamiento de Juan Bosch, 62 años, y qué enseñanza nos deja. Converso con Julián Roa en la segunda parte de este programa para analizar qué pasó en Naciones Unidas, qué importancia tienen los planteamientos de Naciones Unidas, la crisis de Venezuela con Estados Unidos, el involucramiento de Petros, el tema de Haití y el desafío nueva vez de Barbecue y ya los soldados kenianos listos para irse la semana próxima. Estos y otros temas después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hay un video que se hizo viral y es penoso, es angustiante. Caramba, ver cómo 2 delincuentes atracan a este anciano en una calle de Santiago, cerca del Homs, para robarle unos pesitos que tenía en el bolsillo, cómo lo maltratan. Ahí está, se ven los rostros de la gente, la policía anda detrás de ellos. Hay que agarrar a esa gente, hay que dar un ejemplo con esa gente. Hay que agarrarlo, ponerle las esposas, meterlo en un tribunal y cantarle los años que hayan que cantarle, por abusadores. Esta gente hay que sacarla de las calles. No hay que matarlos, hay que sacarlos de las calles. Episodios como este son los que mueven a la gente a tener temor en las calles y reclamar de las autoridades acciones. Los atracos, el raterismo, son cosas comunes, pero hay episodios que desbordan lo común y que desbordan la racionalidad, como este, señores. Eso es así, ¿eh? Eso es así. El presidente Luis Abinader estuvo en Naciones Unidas. Fue lunes, regresó miércoles pronunció su discurso
en que hizo un planteamiento sobre Naciones Unidas. Yo me quedé con una duda. Me quedé con una duda de este planteamiento. Fue que él dijo en una parte que hay elecciones para la Secretaría General de Naciones Unidas el año próximo y que ojalá que fuera una mujer quien se escogiera. ¿Tendrá República Dominicana en mente una candidata? No que sea dominicana necesariamente, una candidata y apoyar a una candidata. ¿Hay ya aprestos de alguna candidata trascendente con posibilidades de ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas? No sé. Pero me dejó eso, lo dijo así solamente de pasada en su discurso de 12 minutos en Naciones Unidas, donde la mayor parte del tiempo, 6 minutos y tanto, lo dedicó a analizar el tema de Haití. Yo le voy a poner en un ratito el tema el planteamiento de Luis Abinader. Mientras tanto, Santiago Jacín, quien fuera el director administrativo de SENASA, Servicio Nacional de Salud, durante 5 años, desde que inició el gobierno de Luis Abinader en el 2020, y fue sustituido del cargo hace un mes, en medio de denuncias y de un escándalo de deficiencias económicas, después traducido a corrupción, incluso con un expediente depositado por autoridades, entre ellos el nuevo director de SENASA y el presidente del Consejo de la CISARRIL, la Superintendencia de Seguridad Social. O sea, el gobierno deposita ante la justicia un expediente para pedir una investigación y formular cargos por razones de corrupción. No se ha dicho contra quién, pero contra razones de corrupción. Con la salida del doctor Jacín, se ha volcado toda una suerte de acusaciones, de dimes y diretes, de endilgar culpas. Y el doctor Jacín había guardado silencio. Pero a mediados de esta semana, aprovechando el feriado de las Mercedes, salió a la palestra, en compañía de su abogado, nada más y nada menos que de Miguel Valerio, uno de los más reputados abogados del país. Y dijo esto Santiago Jacín. Hoy quiero reiterarle al país que durante los años de mi gestión en SENASA, condujimos esta institución con honradez y transparencia. Y queremos recordarles que fuimos nosotros que fuimos al Ministerio Público a mandar a hacer una investigación sobre un fraude que habíamos detectado en la institución. En noviembre del 2024, a través de la Consultoría Jurídica de SENASA, depositamos en el Ministerio Público la prueba del fraude millonario que se estaba haciendo en SENASA a través del sistema de autorización médica en nuestra institución. Sé muy bien que para el servidor público se le puede cuestionar cualquier cosa. Mi honestidad no está en juego. La transparencia de SENASA, mucho menos. Lo que sí queremos decirle a cualquier entidad que cada vez que requieran de mi presencia para aclarar, discutir, hablar sobre lo que ha pasado en SENASA y sobre la honestidad con que tratamos la institución, estaremos dispuestos a presentarnos una y otra vez hasta que esto se aclare y podamos demostrar que fueron unos años de transparencia y honestidad en SENASA. El tema de SENASA va a dar mucho que hablar todavía. Vamos a ver en qué consiste el expediente que se haga, quiénes podían ser inculpados, quiénes podían ser investigados y a dónde se llega con esto. Esto habrá que verlo. Otro tema fue el informe de la comisión que estudió el tema del apagón del domingo en el Aila. Y este informe
estableció dos decisiones, anuncia dos decisiones. Una imposición de una multa de $5 millones a Aerodón por lo que pasó y que sean resarcidos, además de eso, los pasajeros y las aerolíneas que sufrieron perjuicios por este apagón de 9 horas en el AILA el domingo pasado. Yo leí el informe, ahí está el informe, y ven unos subrayados que tiene. Y yo me he hecho algunas preguntas con las que me quedo en el aire. Y mucha gente ya he oído desde el día de ayer que salió el informe que también han planteado temas similares. Uno de ellos, ¿de dónde salen los $5 millones en la multa? Una multa de 5 millones al Estado Dominicano para pagar. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Qué significa? Que el gobierno perdió $5 millones, el Estado, por esto. ¿Cuáles fueron las pérdidas del gobierno que deben ser resarcidas? Si la multa tiene una idea de que se perdió tanto en venta de gasolina, en que tuvieron que alimentar a la gente que estaba ahí, en traer más unidades policiales para que custodiaran, lo que tú quieras. Y entonces eso se mueve a que debe ser pagado el duplo, el triplo, 10 veces más, qué sé yo. Pero ¿de dónde salen los $5 millones? ¿Qué significan esto? ¿O es al azar? Vamos a multarlo con $5 millones, pudieron ser 3, pudieron ser 10. Pienso yo, no se ha hecho una explicación sobre esto, primero. Segundo, la comisión se reunió con la gente, incluso con la gente de Aerodón, se reunió la comisión el martes y ya el miércoles se evacuó una decisión, una resolución que me tienen que explicar cómo dice una de las partes. El informe de la Comisión Investigadora Interinstitucional determinó de manera preliminar. Si es de manera preliminar, ¿cómo ya usted impone una sanción? O sea, indica que no hay una definición de qué pasó. Y se imponen sanciones directas. 1. 2. La empresa Aerodón debe remitir a la Comisión Aeroportuaria en un plazo de 48 horas, después del informe, los planos y el informe oficial de lo acontecido. Si no se tienen los planos de qué pasó en el sistema eléctrico, ni tiene un informe de Aerodón de qué fue lo acontecido, cómo se estableció la responsabilidad y una multa y una sanción. Aerodón no ha dicho que no tiene responsabilidad. Yo no estoy defendiendo a Aerodón, pero estoy hablando por la lógica. Porque hay otra pregunta. Eso, ¿de dónde salen los 15 millones, los 5 millones? ¿Quién va a determinar los daños causados a los pasajeros y a las aerolíneas? Hay una comisión, una gente que va a decir, sí, a los pasajeros se le hizo tal y tal daño, hay que pagarle tanto y hay que reembolsarle tanto. ¿Quién va a determinar eso? La aerolínea, una comisión especial, unos juristas, unos economistas. ¿Quién? La reiteración del cumplimiento, ¿cuáles son la reiteración del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Aerodón conforme a lo establecido en el artículo tal y tal del contrato renovado? ¿De qué se habla ahí? Eso fue un informe, yo pienso, ojalá me hubiese equivocado, pero tengo la convicción interna hasta que me contesten algunas de estas preguntas, de que esto se hizo rápido para aplacar las demandas populares de la prensa, sistemas mediáticos, sobre lo que ocurrió en el AILA, que fue un apagón que causó perjuicios, que causó daños a la imagen, si usted quiere, que le provocó molestias y malos momentos a los pasajeros y algunas pérdidas a las aerolíneas. Ese es el hecho. Ahora, yo creo que lo importante es tener las previsiones de que esto no se repita o situaciones de esta naturaleza. La multa, ya veremos, ya veremos. Señores, mi columna de esta semana, Oye País, la dedico al tema del 62 aniversario del derrocamiento de Juan Bosch, 25 de septiembre de 1962. Y la titulo así, 62 años después. La comparto con ustedes a continuación. El golpe de Estado que derrocó a Juan Bosch constituyó uno de los episodios que, ocurridos en la primera mitad de los 60,
marcaron el camino del proceso democrático que vivimos los dominicanos en los últimos 59 años. 3 episodios sobresalen. El primero, la decapitación de la dictadura que por 30 años impuso Rafael Leónidas Trujillo con mano férrea, asesinatos, corrupción, postrando a una sociedad al influjo de sus caprichos, violentando las libertades y derechos, que desembocó en un periodo lógico de inestabilidad, turbulencias, violencia callejera, dado los procesos de acomodamiento político, económico y social de una población castrada durante 30 años. El segundo, el golpe de Estado, que tras la primera contienda política en las urnas dio paso al primer gobierno democrático contra el cual conspiraron militares, la oligarquía floreciente que se posicionaba, políticos, anticomunistas y la iglesia. El tercero, la revuelta cívico-militar, que depuso al régimen de facto que siguió al golpe contra Bosch, fragmentando más a la sociedad, generando un vacío de poder y la imposición de decisiones nacionales desde el imperio invasor. Estos episodios, presentados a modo de enunciados, han forjado en los dominicanos una decisión: jamás apostar a la dictadura, que el golpe de Estado es un camino de retroceso y que la guerra mina los cimientos de la institucionalidad y los esfuerzos de desarrollo. Al rememorar el golpe de Estado de hace 62 años, estoy convencido de que a partir de las elecciones de 1966, los dominicanos hemos logrado, con altas y bajas, turbulencias, temores y logros, vivir en democracia, fortaleciendo los procesos electorales y ganando las luchas por el ejercicio de las libertades. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader habló ante Naciones Unidas y planteó el tema de Haití. 12 minutos de alocución, planteó otros temas generales, pero la mayor parte del tiempo lo dedicó a la crisis haitiana. Este fue el pronunciamiento del presidente Luis Abinader. Señoras y señores, con responsabilidad y coherencia, he sostenido ante esta Asamblea y en todos los foros internacionales relevantes que la crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza a la paz y la seguridad para la República Dominicana y para toda la región. Desde el 2021 hemos sostenido con claridad: la única salida para Haití es una acción internacional coherente y sostenida que garantice condiciones mínimas de seguridad y abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos. Ese vecino país vive una tragedia humana sin precedentes: violencia extrema, colapso institucional y control territorial de numerosas bandas criminales que aterrorizan a la población. Grupos que los gobiernos dominicanos y estadounidenses han clasificado como organizaciones terroristas y con los cuales no puede haber negociación alguna. Frente a esta realidad, República Dominicana ha desplegado una continua ofensiva diplomática con el objetivo de lograr una respuesta internacional efectiva. En este tenor,
el Consejo de Seguridad aprobó una misión multinacional de apoyo a la seguridad MSS, junto a un embargo de armas y un régimen de sanciones para las personas e instituciones que fomentan a esas organizaciones criminales. Agradecemos el liderazgo de Kenia, Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador, y el apoyo financiero de Estados Unidos, Canadá y otros países que han hecho posible el despliegue inicial. Pero la misión aún no ha alcanzado la escala necesaria, número de efectivos y el financiamiento adecuado, por lo que no ha alcanzado sus objetivos. Por eso, respaldamos firmemente el proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, basado en la propuesta del secretario general Guterres para transformar la MSS en una fuerza que logre imponer orden y restablecer la paz con una estructura de mando reforzada, metas claras y evaluables y el apoyo logístico y operativo de una oficina bajo el mando de Naciones Unidas. Esta propuesta establece una presencia más robusta, con mayor coordinación, supervisión y estándares de rendición de cuentas, tanto en derechos humanos como en desempeño operativo. Hacemos un llamado urgente a los miembros del Consejo de Seguridad, en especial a los 5 permanentes, a adoptar esta resolución sin demoras. Debemos estar conscientes de que el mandato de la MSS expira el 2 de octubre. Estamos frente a un periodo de transición delicado que exige garantizar legitimidad a todo el contingente actual de la misión. República Dominicana reclama que se apoye este pedido y lo hace desde la frontera misma del colapso haitiano. Apelamos también al respaldo político, financiero y operativo de Latinoamérica y el Caribe para la misión en Haití. Se trata de un país de nuestra región que exige una responsabilidad compartida como vecinos. Es importante dejar claro que República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional. Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No podemos ni debemos cargar solos con el peso de una crisis que desborda cualquier capacidad nacional. No es sostenible ni seguro para nadie. Cada día de inacción aleja la solución a la crisis. Actuemos ya. Distinguidos delegados, este 80º aniversario no debe ser un ritual de nostalgia, sino un llamado vibrante a renovar la alianza de la humanidad consigo misma. Aunque no enfrentamos una guerra mundial, el mundo sangra por múltiples frentes y la incertidumbre se extiende como sombra. No es este el porvenir que soñaron nuestros antecesores, ni el presente que merecen nuestros pueblos. La ONU no debe limitarse a registrar crisis, debe ser brújula en la tormenta y un faro en la noche. Esperamos que no se apague la fe en el diálogo y en el consenso, en el poder del multilateralismo, en la dignidad humana y en un progreso que no excluya a nadie. El poder sin justicia y el progreso sin equidad son espejismo. El mundo no puede seguir siendo un plano trazado por un puñado de arquitectos habitados por millones de inquilinos. Un mundo diseñado para unos pocos sería un castigo. Uno diseñado por y para todos sería un horizonte de prosperidad compartida. República Dominicana alza su voz para encender la esperanza y convocar a la acción. Que la paz no sea un anhelo, sino una decisión de todos. Ese es nuestro clamor, ese es nuestro sueño, ese debe ser nuestro pacto común. Muchas gracias. Visto esto, converso con Julián Roa para analizar qué pasó en Naciones Unidas, las intríngulis de esa reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas que comenzó esta semana. Veamos lo que conversamos con Julián Roa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y el tema internacional esta semana ha sido un tema vital. Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido el centro de atención mundial, porque allí se dan cita a los presidentes, como yo le decía anteriormente, incluso nuestro presidente Luis Abinader, pero se dan cita a los presidentes para hacer los planteamientos a nivel
de la situación internacional, la correlación de fuerzas, la situación de la economía, las negociaciones de los bloques, pero además para hacer los planteamientos individuales de sus países. Y este fue un tema donde, claro, estaba Donald Trump allá. Donald Trump es el hombre del momento en las noticias, vamos a ponerlo así. Todo lo que Trump hace, desde la escalera que iba subiendo hasta su discurso, atención máxima del mundo. Vamos a analizar este tema de qué pasó en Naciones Unidas, la importancia de estos posicionamientos en Naciones Unidas, incluyendo el caso de Israel y el Estado palestino, pero también otros temas como Venezuela, Haití, Rusia, Ucrania, que no puede quedarse, y la misma situación en Israel. Un cóctel de información de la mano de nuestro analista Julián Roa. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy, a los amigos radio televidentes. Sí, no te apures, que todo el mundo ya es radio oyente y televidente. El mundo se ha vuelto eso. Sí, Tú no sabes por dónde te van a ver o te van a oír, o te van a leer. Es así. Así es. Cuéntame, Julián, ¿cómo tu evaluación de esta reunión de Naciones Unidas? Tenemos las informaciones generales, Claro. pero ¿qué sale de esto? ¿En qué concluye esto? ¿Qué trascendencia tiene esto para el orden mundial? Bueno, esta es la 80ª asamblea o 80ª asamblea de Naciones Unidas, que siempre reúne todos los años a los jefes de Estado del mundo. En este caso está muy peculiar, hay que decirlo. Las informaciones que han salido de toda esta asamblea tienen poca profundidad, son más cosméticas que otra cosa, hay que decirlo. Más enunciados. Más enunciados, más postulados que otra cosa. Naciones Unidas es un organismo mundial creado a partir de los acuerdos del año 47, aquella famosa Carta de San Francisco. Y por supuesto, los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, establecieron este organismo político para el tema de la solución de los conflictos entre los estados. Hay otros organismos económicos, como el caso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que buscaban fundamentalmente financiar los países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Aquel famoso Plan Marshall, usted recordará. Hago este recuento para decirle que en esos acuerdos se decidió que la sede de Naciones Unidas fuera la ciudad de Nueva York. Como se decidió igual, que es casi siempre la sede de los países, la parte económica casi siempre, aunque está en los Estados Unidos, pero siempre tiene un representante europeo, hay que decirlo. Esta asamblea, que ha traído de novedosa, primero, se han decidido, se han aprobado por parte de algunos de los miembros de manera unilateral, por supuesto, decisiones que antes eran impensables. Ver, por ejemplo, a Inglaterra, ver a Francia, ya España lo había hecho anteriormente. Alemania. Ver a Alemania, ver a Australia, que son países del grupo del G7, reconociendo el Estado palestino es algo novedoso, hay que decirlo. Y por supuesto, la cúspide o la cereza del pastel fue la intervención del presidente Donald Trump en la Asamblea General. Este anuncio de estos países en favor de la creación del Estado palestino, ¿qué vinculación tienen con una decisión final de Naciones Unidas? ¿Es una posición oficial, un planteamiento oficial? ¿Cómo se discute? ¿Qué puede pasar con esto? Por eso digo que el reconocimiento son reconocimientos unilaterales. De hecho, no va a conocerse en la Asamblea General. Recuérdese que hay 5 países con derecho al veto de cualquier decisión que pudiera tomarse. En el Consejo. Se toma primero el Consejo de Seguridad y luego pasaría a la Asamblea. Si es vetado, como ya Estados Unidos lo había anunciado, entonces sencillamente no se presenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Ni lo ha presentado estos países que han reconocido la nación palestina ya como un Estado, ni lo va a presentar nadie. Son declaraciones que se han hecho unilateral, pero que tienen mucho peso. Sí. Eso era impensable hace unos años, hay que decirlo. Inclusive después de Camp David no se pudo presentar tampoco. No. Y Camp David, Estados Unidos estaba comprometido con la creación del Estado palestino. Sin embargo, no lo hizo. Usted recordará la muerte
de los tres grandes líderes de ese encuentro. Sí. El caso de Menachem Begin, que fue matado por un fanático judío. El caso del presidente Egipto, Anwar al-Sadat, presidente de Egipto, que fue matado por sus militares. Sí. Y por último, la muerte de Yasser Arafat. Prácticamente de ese grupo queda con vida Bill Clinton, que fue el gran mediador, hay que decirlo. Este reconocimiento, ¿qué importancia tiene? Tiene una importancia política. ¿Se puede aplicar? No, muy difícil. Va a pasar a ser, no es el primer reconocimiento que se hace. De hecho, hay naciones que han sido reconocidas y no han podido conformar un Estado. En el África hay dos de ellos. El Estado policiario, como lo llaman los saharaui, la parte del Magreb de marroquí, tiene una declaración. El mismo caso en medio de entre Siria y Turquía, del Kurdistán, son naciones que se reconocen por algunos estados, pero no tienen un asiento en Naciones Unidas. Pero realmente si esto fue la parte principal, entonces la asamblea es una oportunidad de reunirse, Claro. como tú dices, cosméticamente. Sí, totalmente. Sí. Claro, tiene varias señales que hay que leer. La no presencia de Xi Jinping, presidente chino, Sí. es un desplante de Estados Unidos y es un desplante a la asamblea. Lo hace fruto de toda esta confrontación que se hace. El tema arancelario entre Estados Unidos y China. La posición china y norteamericana no está en su mejor momento. Pero la misma situación de Rusia y Ucrania, tampoco hubo una discusión sobre el tema específicamente. Claro que no. Ni se puso en la mesa cuando la Unión Europea, o sea, los europeos, los países de Europa y la OTAN están confrontando situaciones de enfrentamiento precisamente con De hecho, hay un Eso yo pensé que iba a ser uno de los temas. No, porque no. Para usted poder llevar ese tema a la Asamblea General tendría que pasar por el filtro de Rusia y China. Sí, claro. O sea que no iba a pasar. Claro, pero los países pudieron hacer un planteamiento del tema. Los países europeos, cada uno de los presidentes que estuvo allí, el primer ministro inglés, Macron, el primer ministro alemán, o sea, los que estuvieron allí pudieron haber hecho el planteamiento. Bueno, lo hizo Donald Trump. Donald Trump es el que ha planteado que Europa podría defender a Ucrania y hacerse cargo de que Ucrania vuelva y ocupe todo su territorio. Recuérdese que el primer planteamiento de Trump es que había parte del territorio ucraniano que Ucrania tenía que olvidarse de él. Ahora hay un cambio de posición. De hecho, tuvo una reunión con el presidente Zelensky antes de su discurso en la Asamblea General. Es una manera de apretar y aflojar, como se dice. Rusia no está en su mejor momento, en su momento económico para mantener esta guerra muchos años, sobre todo si no ve resultados. No parece ceder. Putin tiene un liderazgo, ese liderazgo de la reconquista, de ese sentimiento imperial ruso, hay que decirlo, pero todo tiene un tiempo. Podría tener algún tipo de secesión a lo interno de la propia Rusia. La represión en Moscú ni hablar. Cualquiera que sea opositor a los planteamientos de Putin o termina en prisión o termina envenenado, algo que es muy común en la Federación Rusa. Y por supuesto, Europa sigue detrás de Ucrania. Pero en este caso específico de los países europeos que se han planteado en favor de la creación del Estado palestino, ¿cómo queda esto de cara a la posición de Israel y de Netanyahu tajante? Aquí no va a haber un Estado palestino. Así es. Y ellos son los dueños del territorio, por así decirlo. Ellos son los que están ahí. Bueno, lo de dueño es un... No, yo digo, ellos son los que están in situ, tienen la fuerza, tienen... innegable. O sea, son los que controlan el territorio. Vamos a poner, en vez de dueños, los que controlan el territorio. Primero. Segundo, ¿cómo queda esto en el estado de las relaciones que no han sido malas tradicionalmente de esos países con Israel? Claro. Uno. Y dos, de cómo esto puede provocar enfrentamientos a propósito de ese caso con Estados Unidos y Europa, que ha tenido sus lances en los últimos tiempos, ya en la época Trump. La política israelí es una política igual. Aprieto, suelto, aprieto, suelto. ¿Aprieta más que suelta? Sí, me refiero al ámbito diplomático. Sí, digo, aprieta más que suelta. En el ámbito diplomático esto ha generado, por supuesto, un cisma
entre Israel y la mayoría de los países Claro. que han apoyado la creación del Estado palestino. Tanto Alemania, Inglaterra y todo, eso le va a tomar tiempo volver a generar algún tipo de armonía en esas relaciones, pero Israel sigue adelante. De hecho, Israel, con Netanyahu, está creando el asentamiento judío más grande en la Cisjordania. La Cisjordania. El más grande de todos los tiempos. Sí, él lo dijo Netanyahu. Sí. Y eso eliminaría la posibilidad de tener terreno para la creación del Estado palestino. Podrá ser reconocido por todo el mundo, pero con ese nuevo asentamiento le va a eliminar la mayor parte de Jerusalén del Este, que es la parte que tienen los palestinos. Significa esto que, ¿cuál sería la capital? No podría ser Jerusalén, cuando ya hay países que reconocen a Jerusalén Como la capital de Israel. capital del Estado judío. Sí. Y por supuesto para Naciones Unidas es un territorio especial, es un territorio que tiene una simbología a nivel universal. Sí. El tema religioso. Sí. No hay Ni una un- ni simbología. uno ni Jerusalén es Jerusalén. Pero la posición de Israel es que no. Y no solamente la posición. La acción de Israel es disminuir al mínimo ese territorio palestino, tanto en la Cisjordania como en Gaza. Además, el primer ministro o el presidente palestino en funciones, Mahmoud Abbas, tiene 93 años. Y la autoridad palestina o la comunidad palestina no hace elecciones del año 2006, que fue aquella división que surge en Hamas, contrario al Fatah, que es la mayoría Sí. quien controlaba todo lo que era la autoridad palestina. La mayoría política. Desde el 2006 no hay elección. Sí, la mayoría El liderazgo, la mayoría está en prisión. Sí. Es complicado, pero es innegable que es una victoria diplomática de la parte palestina. Y lo ha hecho sobre la base de, nos guste o no, de un genocidio. Ya no es un término que utilizo yo, sino que lo ha hecho una comisión de Naciones Unidas. Lo de Gaza Y lo es plantean- totalmente Y lo han planteado desproporcionado. los líderes europeos. No significa directamente. que Israel no haya tenido razón o motivo para atacar a Gaza, pero es muy desproporcionada la respuesta. Sí, eso es cierto. ¿Qué pasa con Venezuela finalmente? Bueno, Porque ahí sí hay un afloje, apriete. Sin embargo, la respuesta de Donald Trump Ujú, a la carta que después dijo que no era pública, porque fueron ellos que la filtraron, ujú, de Nicolás Maduro al presidente norteamericano, sí, la respuesta no pudo ser más ríspida claro. y alejándose más de la posibilidad de un día hasta encontrarnos y bebernos una tacita de café. Venezuela para Estados Unidos es una encrucijada, ya es una vía sin retorno. Sí. Estados Unidos, si la idea era presionar a Venezuela y tratar de obtener algún tipo de objetivo económico, ya es tarde. Dejar a Maduro en el poder es una derrota para Estados Unidos, pero va a fortalecer a Maduro y el chavismo por muchos años. Lo que pasó con Cuba es un ejemplo muy parecido. Cuba, Estados Unidos a un inicio intentó derrocar al gobierno de Fidel Castro. De hecho, hubo te recordará Bahía de Cochino, o Playa Girón, como dicen los cubanos. Ese fracaso fortaleció el gobierno de Castro hasta el día de hoy. Con una diferencia de que, claro. de que esto es una isla y estaba más concentrado, aquello es Totalmente. un territorio Claro. continental con muchos países limítrofes y con una situación todavía muy diferente en cuanto a eso, pero en el sentido geopolítico sigue siendo. Pero Venezuela no resiste largo tiempo el tema de la movilización militar. Eso tiene un costo. Los países no negocian con Venezuela. Cualquier país que entienda que Estados Unidos o que pueda Estados Unidos presionarlo, cualquier empresariado no va a negociar con Venezuela. Significa que la economía venezolana va en declive. Las exportaciones van en declive. De hecho, el gran sostén de Venezuela sigue siendo China, en términos de compra de petróleo. Significa esto que es un tema de tiempo. Podría pasar lo que pasó con Cuba, y vuelvo a Cuba. Desde Lyndon Johnson se entendía que era un tema de meses, que a Cuba le ha favorecido que Estados Unidos tiene
una campaña electoral cada 4 años. Por lo tanto, los presidentes cambian. 65 años. Bill Clinton o Barack Obama era un bebé, era un infante. De hecho, Barack Obama nace en la década del 60. Ya Fidel Castro estaba en el poder. A Venezuela le podría favorecer en 2 años si logra resistir el cambio de gobierno en los Estados Unidos, la salida de Donald Trump del poder. Tiene una fecha, tiene un deadline, como le dicen, una fecha de expiración, que son los 2 años de gobierno que le quedan. Y eso no aceleraría más. Por eso también, una acción de correcto. Donald Trump, claro. Estados Unidos está combinado a forzar una salida de Maduro, o sea, generando una crisis interna en Venezuela. Primero será económica, pero podría ser militar. Y la generación de una crisis económica podría dar al traste con el derrocamiento de Maduro. Y la extradición de Maduro, por la vía cualquiera que pueda ser, hacia territorio norteamericano. Eso es más complicado. Sí, mucho más. Yo no percibo una invasión frontal con Venezuela. No. Pudiera haber una incursión, de hecho. Eso uniría más Maduro las fuerzas en mostró favor una especie de búnker, no sé qué búnker pudiera ser Venezuela, que no fuera capaz de Estados Unidos destruirlo. Sí, pero eso unificaría más fuerzas en favor de Maduro, una acción militar. Sí, innegablemente, si fuera frontal. Sí, claro, directa. Si hay una especie de extracción, una especie de cirugía quirúrgica que pudiera... todos los escenarios están todas las posibles estrategias están en el tintero. Habría que ver cuál se usa. Pero Trump tiene un tiempo para eso, como lo tiene Venezuela. ¿Y qué papel juega aquí Petro, que fue en una forma muy agresiva en ese discurso de Naciones Unidas y en esas posiciones, en cuanto incluso sus últimas acciones en favor de decir, también nosotros estamos aquí como país limítrofe con Venezuela y con una idea de izquierda como la que presenta Petro? Petro es un dirigente de izquierda, recuerden. Miembro de la izquierda colombiana, tuvo que ver en aquel ataque al Parlamento, cuando al Congreso, a la Suprema Corte colombiano. Sí. Es un dirigente de izquierda. Y en cierto modo entiende él que si se reelige pudiera generar una especie de liderazgo regional. Y si Venezuela sobrevive. Es un tema de visión política. Estados Unidos le ha declarado prácticamente unas relaciones muy inhóspitas y muy difíciles. Muy difícil con Petro. Petro no le queda más camino que ese que ha tomado. Bueno. Habría que ver. Haití. Ese sí es un tema serio. No es un tema no es un tema de agenda de los Estados Unidos, por desgracia. No está en su agenda. Por desgracia nuestra. Para desgracia nuestra. No está en su agenda. De hecho, el secretario Rubio, Marco Rubio, trató todos los temas sobre Venezuela, menos el de Haití, que queda más cercano que Venezuela. En la agenda de los Estados Unidos en el hemisferio es Venezuela y no Haití. Haití es un tema que no gravita. Dependerá de Naciones Unidas el tipo de incursión que haga. Sin embargo, le puso un valladar el mismo Rubio y el mismo Donald Trump diciendo que hay 2 países que pueden vetar cualquier decisión de Naciones Unidas oficialmente. Lo que está diciendo que no la va a presentar. Que no la va a presentar. Eso es innegable. Además de que lo vetarían realmente. Lo vetarían. Sí. Una incursión de Estados Unidos en Haití no va a contar con la aprobación de Naciones Unidas. ¿Por qué Rusia y China vetarían una acción de Naciones Unidas sobre Haití cuando Haití es una realidad de lo que está pasando? ¿Por qué razón? ¿Por hacerle la contra a Estados Unidos? ¿Porque Estados Unidos se convertiría en un papel hegemónico en el Caribe? ¿Qué sé yo? ¿Por qué razón? Bueno, lo que usted habla del o lo que se dice en derecho, el qui pro quo. Te doy algo, pero tú me das algo a cambio. Recuérdese el 11 de septiembre, los ataques del 11 de septiembre, para poder atacar a Irak, primero a Afganistán. Estados Unidos necesitó una resolución de Naciones Unidas. ¿Cómo evitó que China no bloqueara la aprobación en Naciones Unidas? Fácil. China había solicitado por más de 10 años su entrada a la OMC. Estados Unidos lo vetó siempre. Bueno, pues
Hubo una nueva solicitud de China de entrar a la OMC. Sí, ellos hicieron de la vista gorda. Exactamente. Perfectamente Estados Unidos pudo obtener de Naciones Unidas la... Aquella negociación de los misiles de Cuba por lo de Turquía. Por lo de Turquía. Es un tema, no digo que vaya a ser vetado por China, pero tiene que haber algo a cambio. Sí. La política internacional no es un tema de... ¿Y Rusia por hacer la contra Trump? Igual. ¿Qué negociaría Ucrania. Alguna flexibilización en ¿Y Ucrania. China qué negociaría? China podría negociar. Venezuela, muchísimas otras cosas. Habría que ver. Una incursión en Haití, fíjese que vinieron los kenianos. ¿Cuántos eran? 600 y pico. Sí, y se van ahora. Habían 12 de las Antillas. ¿Por qué se van? Porque no hay financiamiento. Sí. Si no hay recursos, ¿cómo usted mete? Va a meter... No hacían nada ahí, por así decirlo. No. El tema de Haití es una gran amenaza para la República Dominicana, innegablemente. Y parece que están envalentonándose más las bandas con esta declaración de barbecue pública de que después del ataque de los drones que mataron los niños cuando se celebraba su cumpleaños, que ellos se van a vengar. Se van a vengar de que hay que vengarse de ti. Pero Barbecue es un payaso del circo. Lo que hay que resolver es al dueño del circo. Pero con armas. Sí, pero eso... Y un payaso que a veces se desborda en las calles. Eso es muy fácil de controlar. Extremadamente fácil. ¿Y por qué no? Es un tema de quién es el dueño del circo. ¿Y por qué no? Los que han agarrado en Miami acaban de agarrar. De hecho, acaban de apresar uno de ellos, uno de los empresarios. Habría que ver quién es el... Pero lo importante es que ese escenario no está en la prioridad de los Estados Unidos. Definitivamente. No está. Definitivamente. Y América Latina no lo tiene como un discurso, incluyendo a Brasil, incluyendo al propio Petro, pero no es más que eso. Es una situación difícil. Haití ha sido históricamente una especie de pesimismo para la comunidad internacional. Cada vez que ha sido intervenido, ha durado muchos años en intervención y al final no ha logrado sacar a Haití del marasmo de sus propios grupos. Es un tente ahí y vuelve a lo mismo. Y vuelve a lo mismo, exactamente. Sin embargo, la incursión de los contratistas mercenarios, uno pensaba que iba a comenzar a verse un resultado en acciones directas contra las bandas, pero no se ha visto nada, que uno sepa por lo menos. ¿Cuál es más difícil de un escenario virtual que pongo? ¿Cuál pudiera ser más difícil de asesinar? ¿A Ismael Haniyeh en medio de Teherán, en la toma de posesión en Teherán, o a Barbecue en un barrio, en Cité Soleil? Eso no hay ni que mencionarlo. Entonces es un tema de prioridad. No está en la prioridad del norteamericano. No está. No, y si lo vamos a ver... Pero tampoco está en la prioridad de sus oponentes. China intentó invertir en Haití y salió. Dijo, no se puede. China. Lo intentó hacer Venezuela. Tampoco lo hizo. Es complicado. Muy complicado. Porque Haití no ha logrado consolidar una identidad nacional. No lo ha hecho. Haití tiene problemas de separaciones internas históricas. En Haití hay que ganar como negro. ¿Para qué gobernar como mulato? Como mulato. Parece extraño. Sí, pues así. Sí. Es así. En Haití el tema de la discriminación. Jovenel Moïse no era mulato y murió como negro. Murió, exactamente. Para seguir tú. De hecho, cuando llega un presidente negro, si es soltero, termina casándose con una mulata. Por si acaso. Porque en Haití los clanes se han consolidado históricamente. El comercio tiene dueños. Entonces, ¿tú crees que la insistencia de República Dominicana en la voz precisamente de nuestro presidente Luis Abinader fue arar en el desierto una vez más? ¿O fue mantener el ritmo de lo que él ha mantenido? Bueno, el discurso es coherente y es correcto. Porque de la única forma que usted puede mantener la política dominicana hacia Haití es reclamándolo exteriormente. Hay que decirlo. De hecho, el primero que planteó la idea de que Haití, la solución de Haití no era solo la República Dominicana, fue Hipólito Mejía en el año 2000, hace 24 años. Y de ahí para acá la situación haitiana se ha ido deteriorando. Cada vez más. Cada vez más. Sí. Y por supuesto, la gran amenaza no, porque es algo concreto. La gran víctima de esa
crisis haitiana en la sociedad dominicana. Claro, que ya nos cuesta mucho dinero, Claro. muchas tensiones. Totalmente. Y una situación Sí. muy seria. Sí. Hasta ahora habíamos recibido beneficios con una mano de obra muy barata, un mercado laboral casi inagotable, pero ya comenzamos a sentir los estragos de esa mano de obra Así es. y de esa población migrante. Así es. ¿Dónde sus hijos, dónde van a parir sus mujeres? ¿Dónde viven los trabajadores? En este caso, la República Dominicana. Aunque íbamos a terminar con Haití, una acotación suya. Ujú. Rusia, Ucrania. Putin está como en aumentar sus acciones. Estados Unidos ahora se ve como ayudando más a Ucrania. Sí, ¿Esto va para largo entonces? sí, innegablemente. Es una guerra de desgaste. No termina. Esa guerra no termina. Y va a terminar con una víctima. Putin. Podrá terminar con una negociación, pero termina con una víctima. Cuando termine Ucrania, se va Putin para su casa. Sí. En las mismas negociaciones termina ese liderazgo mesiánico de Putin. Él no puede terminarlo. O sea, sería entonces el gran perdedor. Es igual que Netanyahu. Sí, sí, Terminado el conflicto en Gaza, Sí. Netanyahu termina o en la cárcel o siendo juzgado. sí. Es un tema de mantenerse en el poder para evitar lo que viene en el futuro. Bueno. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio que nos pone muy en el contexto de lo que está pasando en el mundo, incluso a propósito de esta reunión del Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias por su compañía de nuevo. Yo soy Rudy González. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión. Hasta entonces.